Tengo 68 años, y hoy mi único hijo me pegó en la cara por algo que parecía pequeño, pero que en realidad fue la gota que derramó el vaso. ¿Qué secreto guardé durante 15 años que cambió todo en solo 15 minutos? Le pedí a su esposa que no fumara a mi lado porque me faltaba el aire. Él me llamó viejo apestoso y me ordenó que me callara. Ella se rió y dijo que ya era hora de que alguien me pusiera en mi lugar. Caí al suelo, mis gafas se rompieron y mientras recogía los cristales con las manos temblando, entendí algo muy simple. Durante 15 años aguanté humillaciones porque creí que eso era familia. Durante 15 años guardé silencio. Durante 15 años mi hijo no supo quién había sido su verdadero padre todo ese tiempo. Pero 15 minutos después de ese golpe, hice una llamada y todo cambió para siempre. Antes de seguir, te invito a suscribirte al canal Relatos de un Viejo, dejar tu like y escribir en los comentarios desde qué país nos ves. Eso ayuda mucho a que estas historias lleguen a más personas. Ahora sí, volvamos al relato. La cocina olía a sopa recién hecha y a carne frita. Mateo Roldán llevaba cocinando desde temprano, como hacía todos los días desde hacía 15 años. Estaba frente al fregadero lavando platos, mirando por la ventana el patio gris del mes de noviembre. El viento arrastraba hojas secas y el cielo anunciaba frío. Pensó que pronto tendría que sacar los abrigos guardados en lo alto del armario. El agua estaba muy caliente, casi quemaba, pero a Mateo le gustaba así. El calor calmaba un poco el dolor constante de sus manos viejas. A su espalda se escuchó el chasquido de un encendedor. Antes de girarse, ya había sentido el olor del humo. Lidia, su nuera, estaba sentada a la mesa con las piernas cruzadas, fumaba tranquila y sacudía la ceniza dentro de su taza de té. Tenía 38 años y una belleza fría, de esas que no abrazan, sino que hieren. Nunca ocultó lo que sentía por su suegro. Para ella, Mateo era un estorbo, un mueble viejo que ocupaba espacio. El pecho de Mateo se cerró. El asma lo acompañaba desde hacía 15 años, desde que murió su esposa Elena. Los médicos decían que el dolor a veces se instala en los pulmones. Sacó el inhalador del bolsillo y con voz suave habló. Lidia, por favor, ¿podrías fumar en el balcón? Tengo asma y me cuesta respirar. No te reclamo nada, solo te lo pido. Ella ni siquiera lo miró. Aspiró hondo y soltó el humo hacia el techo. Esta también es mi cocina. Si no te gusta, vete tú. Mateo quiso responder. Quiso decir que la casa era suya, que él la había comprado, pero se calló como siempre. Volvió al fregadero e intentó respirar despacio para no toser. En ese momento entró su hijo Julián. Tenía 42 años y trabajaba en una empresa de construcción. En los últimos años parecía cargar un peso enorme, pero nunca lo admitía. Aquella mañana ya estaba de mal humor. Problemas en el trabajo, exigencias de Lidia y la sensación constante de que la vida era injusta con él. Escuchó la última frase de su padre y se detuvo en la puerta. Otra vez con lo mismo, dijo con fastidio. Siempre con tu drama del asma. Lidia tiene derecho a fumar en su casa. Hijo, solo le pedí que empezó Mateo. No terminó. Algo se rompió dentro de Julián. Dio un paso adelante, levantó el puño y golpeó a su padre en la cara. Cállate, hueles peor que el cigarro. Nos tienes hartos. Mateo cayó hacia atrás, se golpeó la cadera y quedó en el suelo. Sus gafas volaron y se rompieron contra el piso. El dolor de la cara era fuerte, pero el del corazón era peor. Lidia se rió. Ya era hora de que alguien te pusiera en tu sitio. Mateo quedó mirando el techo. Tenía 68 años. Había criado a ese hombre que ahora lo miraba con desprecio. No recibió ayuda para levantarse. Julián solo gruñó. Levántate y deja el teatro. Mateo se incorporó despacio. Recogió los restos de sus gafas con cuidado. Cuando quedó solo en la cocina, algo hizo clic dentro de él. Entendió que aquello no era una familia. Era miedo a quedarse solo. Pero si estás en una situación similar, donde aguantas por miedo al vacío, recuerda que el silencio no siempre protege, a veces solo acumula dolor. Se fue a su cuarto, el más pequeño del piso, se sentó en la cama
y miró la foto de Elena en la pared. Entonces, recordó una tarjeta guardada en la mesilla, la tomó, marcó el número y habló con voz firme. Sí, estoy listo. Y en ese momento, sin saberlo aún, su vida empezó a cambiar. Mateo colgó el teléfono y se quedó sentado un momento en silencio. Sentía el corazón acelerado, pero no era miedo, era una sensación distinta, como si por fin hubiera despertado después de muchos años dormido. Miró la foto de Elena y pensó que ella, dondequiera que estuviera, seguramente lo aprobaba. Desde el salón llegaban las risas de Julián y Lidia, viendo televisión como si nada hubiera pasado. A ellos no les importaba. Creían que él era un viejo inútil, que dependía de ellos para todo. No sabían nada. Mateo se levantó, fue hasta el armario y sacó una caja guardada detrás de unos suéteres. Dentro estaban los documentos que había escondido por años, escrituras de propiedades, contratos, extractos bancarios, la historia completa de una vida que su hijo ignoraba. La escritura del piso donde vivían llevaba su nombre. Nunca lo había pasado a nombre de Julián, aunque muchas veces se lo había prometido. Algo lo había detenido siempre, una voz interior que le decía, «Espera». También estaban las escrituras de 2 apartamentos en el centro de la ciudad que él alquilaba en secreto desde hacía años. Las rentas llegaban a una cuenta suya, una cuenta de la que su hijo no sabía nada. Julián estaba convencido de que su padre vivía con una pensión mínima, colgado de su cuello. Por eso se sentía con derecho a humillarlo, pero estaba muy equivocado. De repente, Mateo sintió un dolor agudo en el pecho. Se llevó la mano al corazón. El aire no le entraba. La vista se le nubló y cayó al suelo. Lo último que vio fue la foto de Elena sonriéndole. Imagina si esto te pasa a ti, ¿qué harías en ese instante de crisis? El ruido de la caída retumbó por todo el piso. Desde el salón se escuchó la voz irritada de Julián. ¿Qué fue eso ahora? Seguro tiró algo. Lidia soltó una carcajada. A lo mejor se tropezó con sus propios pies. No le hagas caso. Pasó un minuto, y al ver que no se oía nada más, Julián se levantó resoplando y fue al cuarto de su padre. Abrió la puerta y lo encontró tirado en el suelo, inmóvil, con los papeles desparramados alrededor. Por un momento pensó que era otra de sus exageraciones, pero luego notó que el pecho de Mateo apenas se movía. El miedo se le metió en el cuerpo. «Papá», susurró acercándose. «Papá, ¿me oyes?» No hubo respuesta. Julián se arrodilló junto a él temblando. No recordaba la última vez que había sentido miedo de verdad. «¡Lidia!», gritó. «Llama a una ambulancia». Lidia, sorprendida por el tono, sacó el teléfono y marcó. «Sí, un hombre mayor, 68 años, está tirado en el suelo, respira apenas, calle Fresno 15, piso 2. Mientras esperaban, Julián se quedó sentado junto a su padre. Lo miraba y por primera vez en años lo vio de verdad. Su cabello blanco, su piel arrugada, sus manos manchadas por la edad. «¿Cuándo envejeciste tanto, viejo?», murmuró con voz temblorosa. En ese momento sonó el timbre. Era la ambulancia. Entraron una doctora y un paramédico. La doctora, una mujer de rostro sereno, se agachó enseguida junto a Mateo. «Infarto», dijo después de revisarlo. «La tensión está bajando. Preparen el electro». Julián observaba desde un rincón, sintiéndose fuera de lugar. Lidia, mientras tanto, hablaba por teléfono con una amiga contando lo que pasaba. La doctora levantó la vista y miró a Julián con ojos inquisitivos. «¿Usted es su hijo?» «Sí, Mateo Roldán, 68 años. ¿Tiene asma? Usa inhalador». «Ya veo», respondió ella, observando el moretón en la mejilla de Mateo, «y esa herida». Julián tragó saliva, se cayó cuando le dio el mareo. «Yo lo encontré así». La doctora no respondió, pero se notaba que no le creía del todo. Tocó con cuidado la cara de Mateo, examinando el hematoma. En ese momento, él gimió y abrió los ojos. Miró a su hijo con dificultad. «No se mueva», le dijo la doctora. «Somos de la ambulancia». Mateo parpadeó varias veces y luego clavó la mirada en Julián. Lo miró largo rato sin decir nada, con una calma extraña. «¿Qué pasó, don Mateo?»,
preguntó la doctora suavemente. Ese golpe no parece de una caída. Llevo 30 años en esto. Fue un puñetazo. Alguien le pegó. El silencio se volvió pesado. Julián sintió el corazón en la garganta. Mateo siguió mirando a su hijo y después respondió, con voz baja pero firme. Me caí. Tropecé en la puerta y me caí. La doctora lo observó unos segundos más. Luego asintió. Está bien. Si usted lo dice. Le dejó su tarjeta en la mesilla. Soy la doctora Sofía Méndez. Si necesita ayuda, cualquier tipo de ayuda, llámeme. Mateo la miró con gratitud. Gracias, doctora, lo haré. Después de media hora de revisiones, Sofía anunció que no hacía falta hospitalizarlo, pero debía guardar reposo absoluto. Nada de estrés ni disgustos, dijo mirando a Julián con intención. Cuando la ambulancia se fue, el piso quedó en silencio. Entonces, ¿va a vivir?, preguntó Lidia desde la puerta con una sonrisa fría. Por un momento pensé que íbamos a tener que organizar funeral. «Cállate», gritó Julián con brusquedad. Ella se quedó helada y se fue sin responder. Julián se quedó en el pasillo dudando si entrar al cuarto o no. Quería decir algo, pero no encontraba las palabras. Dentro, Mateo observaba la tarjeta de la doctora junto a la otra que había guardado en la mesilla, la de la notaria Ana Robles, la mujer con la que había hablado antes del infarto. Dijo que vendría, pensó y sonó el timbre. Mateo escuchó voces en la entrada. Era Julián abriendo la puerta y con él otra voz femenina, firme, pero amable. Reconoció al instante a la notaria Ana Robles, la misma que meses atrás le había dado su tarjeta. «Buenas tardes, don Mateo», saludó ella al entrar al pequeño cuarto. «Vine en cuanto pude. Me dijo por teléfono que era urgente». «Sí, licenciada. Gracias por venir», respondió él, haciendo un esfuerzo por incorporarse. Tenía el rostro pálido, pero la mirada decidida. «Pase, por favor». Ana entró acompañada de un joven asistente que traía una carpeta de cuero. Julián, de pie, junto a la puerta, los observaba con el ceño fruncido. No entendía nada. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó intentando mantener la voz tranquila. «¿Para qué llamaste a una notaria justo después de haber tenido un infarto?». Mateo lo miró largo rato. No había rabia en sus ojos, solo cansancio. «Precisamente por eso, hijo, porque casi me muero y quiero dejar todo en orden». «¿En orden? ¿De qué estás hablando?», insistió Julián cada vez más inquieto. «Siéntate», le pidió Mateo, con una calma que le dio más miedo que un grito. «Esto te interesa». Lidia, que había estado espiando desde el pasillo, asomó la cabeza con curiosidad. «¿Puedo pasar también?», preguntó con descaro. «Sí, entra. Esto también te concierne», dijo Mateo sin mirarla. La notaria abrió su carpeta, colocó varios documentos sobre la cama y comenzó a hablar con voz profesional. «Don Mateo, hace unos meses usted me comentó que quería organizar sus bienes. Yo he preparado los documentos necesarios, pero antes de continuar, necesito confirmar que su decisión es definitiva». «Sí», afirmó Mateo, «más definitiva que nunca». Julián frunció el ceño. «¿Qué decisión? ¿Qué está pasando aquí?». Ana Robles tomó el primer documento y lo colocó frente a Mateo. «Empecemos por este. Escritura de propiedad del piso donde actualmente reside. Calle Fresno, número 15, piso 2. Julián soltó una pequeña carcajada de alivio. «Por fin», dijo, «ya era hora de que lo pongas a mi nombre, como habíamos hablado hace años». La notaria levantó la vista con expresión neutra. «Creo que no me ha entendido, señor Julián. Este documento confirma que el piso pertenece a su padre, don Mateo Roldán. Siempre ha sido suyo y seguirá siéndolo». La sonrisa se le borró de golpe. «¿Cómo que seguirá siendo suyo? Papá, me prometiste que me lo dejarías». Mateo respiró hondo. «Sí, te lo prometí, pero siempre sentí que debía esperar, que tenía que ver primero en qué tipo de persona te convertirías». Julián apretó los puños. «¿Y ahora qué? Esto es una especie de castigo porque te levanté la voz». «Levantaste la voz», repitió Mateo, mirándolo con tristeza. «Me pegaste, hijo». Y tu esposa se rió. Lidia se cruzó de brazos. «Ay, por favor, fue un malentendido. No dramatices».
Ana Robles carraspeó suavemente. Si me permiten, continuó, dijo. Hay más propiedades que revisar. Sacó 2 papeles más y los colocó sobre la cama. Aquí están las escrituras de otros 2 departamentos, ambos también a nombre de don Mateo, uno en la avenida Colón y otro en la calle Libertad. El silencio fue total. Julián parpadeó incrédulo. ¿Qué? 2 departamentos. ¿De dónde salieron? Mateo habló despacio sin levantar la voz. El primero lo compré hace 30 años cuando tú aún ibas al colegio, el otro 20 años después. Los he tenido alquilados desde entonces. El dinero iba a una cuenta a mi nombre. ¿Y por qué nunca dijiste nada?, preguntó Julián confundido. ¿Y tú alguna vez preguntaste?, replicó Mateo, con un brillo amargo en los ojos. ¿Alguna vez te interesaste por cómo vivía tu padre? Si me alcanzaba para las medicinas, si necesitaba algo. No, hijo, te acostumbraste a creer que yo era una carga. Y si tú eres un hijo o hija escuchando esto, pregúntate, ¿has mirado de verdad a tus padres últimamente? ¿O das por sentado que siempre estarán ahí? Lidia dio un paso adelante temblando de rabia. Esto tiene que ser un error. ¿Cómo va a tener tanto dinero un simple ingeniero jubilado? Mateo sonrió apenas. Fui ingeniero, sí, pero también inventé varias piezas industriales que me dieron buenas regalías en su momento. No necesitaba presumirlo, simplemente guardé lo mío. La notaria colocó otro documento sobre la cama. Aquí tiene don Mateo, extracto bancario actualizado. El saldo actual de la cuenta es de 50,84 euros, más los ingresos mensuales del alquiler de sus propiedades. Lidia se llevó una mano a la boca. Estaba pálida. Julián parecía a punto de desplomarse. 50 euros, susurró. Papá, ¿por qué vivías en ese cuartito? ¿Por qué aguantabas todo esto? Mateo se puso de pie con esfuerzo, apoyándose en la mesa. Porque quise estar cerca de mi familia, respondió con voz firme. Después de que murió tu madre, el piso se me hizo grande y vacío. Pensé que con mi hijo estaría mejor. Me equivoqué. Miró por la ventana y añadió con calma. Yo pagaba todo aquí, Julián. Las cuentas, la comida, las reparaciones. Ustedes creían que era con tu sueldo, pero era mi dinero. Eso no es verdad, protestó Lidia, aunque su voz sonó débil. Claro que sí, dijo Mateo girándose hacia ella. Y tú lo sabes, llevan un ritmo de vida que con tu salario jamás podrían mantener. Vacaciones, coches nuevos, ropa cara. ¿De dónde crees que salía todo? Lidia retrocedió un paso sin poder sostenerle la mirada. He escuchado cada palabra que dijiste de mí, cada burla, cada insulto, continuó Mateo con calma. Aguanté por mi hijo porque aún tenía la esperanza de que cambiara, pero hoy esa esperanza murió. Ana Robles lo observó con respeto. ¿Don Mateo desea continuar con el trámite o prefiere dejarlo para otro día? No, respondió él con decisión. Hoy quiero terminar esto ahora mismo. Y todos en esa habitación entendieron que nada volvería a ser igual. Pero si estás en una relación tóxica, ya sea familiar o de pareja, el momento de decidir es ahora. No esperes un golpe más. El silencio se adueñó del cuarto. Lidia miraba a su suegro con una mezcla de furia y miedo, mientras Julián seguía quieto sin saber qué decir. Mateo respiró hondo y continuó con voz serena, aunque en sus ojos se veía una tristeza profunda. Durante 15 años me convencí de que todo lo que pasaba aquí era normal. Dijo que los gritos, los desplantes, el desprecio eran parte de la convivencia, pero hoy entendí que no. Esto no es familia, es abuso disfrazado de cariño. La notaria, Ana Robles, asintió con respeto. Luego colocó otro documento sobre la cama. Don Mateo, este es el contrato de compraventa del piso donde reside. Ya está todo preparado, solo falta su firma. El comprador, un empresario llamado Ignacio Beltrán, está dispuesto a cerrar la operación en una semana. Julián dio un paso adelante alarmado. Vender el piso. No, papá, eso no puede ser. Vivimos aquí desde hace 15 años. ¿Dónde se supone que vamos a ir? Mateo lo miró fijamente. Tienen 30 días para buscar otro lugar. Lidia soltó una risa nerviosa. No puede hacer eso. Este también es nuestro hogar. No, Lidia, respondió él sin perder la calma.
Este es mi hogar. Lo compré con mis manos, con mi trabajo, con mis ideas. Ustedes solo vivieron aquí como invitados. Julián bajó la mirada. Papá, por favor, no lo hagas. No, ahora yo me equivoqué. Lo sé, pero no puedes dejarnos en la calle. Mateo lo observó en silencio. Aquel hombre de 42 años, que alguna vez fue su niño, ahora le pedía ayuda como si de repente hubiera recordado quién era su padre. Hijo, dijo al fin, no te estoy dejando en la calle, te estoy dejando en la vida. Durante años resolví tus problemas. Es hora de que aprendas a resolverlos tú. Lidia apretó los dientes. Esto es una venganza, escupió. Está dolido porque lo regañamos y ahora quiere castigarnos. Venganza, repitió Mateo con una sonrisa triste. No, Lidia, lo que siento no es rencor, es cansancio, cansancio de ser humillado en mi propia casa, de fingir que no escucho cuando me llamas viejo inútil, de aguantar que fumes a mi lado, sabiendo que no puedo respirar. Ana Robles intervino con tono profesional, tratando de suavizar la tensión. Don Mateo, si gusta, podemos detenernos un momento. No tiene que forzarse. Gracias, licenciada, pero no hay nada que detener, contestó él con firmeza. Ya esperé demasiado. Se acercó a la mesa, tomó la pluma que le ofrecía el asistente y firmó el primer documento con letra clara. El sonido de la pluma sobre el papel resonó en el cuarto como un trueno. Lidia soltó un gemido. No, no puede hacerlo, gritó intentando arrebatarle el papel. El asistente se interpuso amablemente, pero con firmeza. Por favor, señora, cálmese. Este es un acto legal. Si interfiere, podríamos suspender la sesión. Ella se apartó respirando agitada, con los ojos brillando de rabia. Julián, mientras tanto, no se movía. Parecía clavado al suelo. Ana estampó el sello notarial sobre las hojas. El golpe seco del sello sonó como una sentencia. Primer documento firmado, dijo. Contrato de venta por 80 euros. Lidia se cubrió la cara con las manos, como si esas palabras la hubieran golpeado. Julián la miró de reojo, perdido. Papá, por favor, suplicó al fin. Hablemos tú y yo, sin gente de fuera. Somos familia. No tomes decisiones así. Mateo lo miró, largo rato. Familia, repitió con voz baja. Hoy en la cocina me dijiste que me callara. Me pegaste y me llamaste apestoso. Tu esposa se rió. Si eso es familia, entonces prefiero estar solo. Julián bajó la cabeza avergonzado. Me pasé, murmuró. Lo sé. No tengo excusa, pero no destruyas todo por un error. Dame otra oportunidad. ¿Cuántas veces me has dicho eso, hijo?, preguntó Mateo con un suspiro. ¿Cuántas veces prometiste cambiar después de faltarme al respeto? Y yo siempre te creí porque eres mi sangre. Pero hoy cruzaste una línea, no por el golpe, sino por la mirada de desprecio con la que me viste. Las palabras quedaron flotando en el aire como un eco doloroso. Lidia lo miraba con furia contenida, pero no se atrevía a hablar. Mateo continuó. Cuando tu madre vivía, siempre decía que eras un buen muchacho, pero débil, que si algún día te juntabas con una mujer que no te quisiera de verdad, acabarías perdido. Y tenía razón. Lidia dio un paso al frente. No se atreva a culparme de su relación con su hijo, gritó temblando. Llevamos 15 años cuidándolo, aguantando sus enfermedades, sus manías. Nos lo debe. Ana Robles la miró con gesto severo. Señora, le recuerdo que está frente a un acto legal. Le ruego respeto. Mateo la observó y habló con calma. Cuidarme en 15 años. Nunca me trajiste un vaso de agua cuando estaba enfermo. Nunca me preguntaste cómo me sentía. Hablabas de meterme en un asilo. Te he escuchado decirlo más de una vez. Lidia se quedó muda. Aguanté por Julián, prosiguió él, porque creí que la familia valía más que el orgullo, pero hoy entiendo que no se puede construir una familia sobre el desprecio. Y para ti, oyente, si sientes que estás sacrificando tu dignidad por familia, pregúntate, ¿es eso amor o solo costumbre? Ana Robles revisó el siguiente documento. Don Mateo, falta solo su firma en la solicitud de cambio de domicilio. Mateo asintió, tomó la pluma y firmó con la misma firmeza. A partir de ahora, dijo,
Viviré en mi otro departamento, el de la Avenida Colón. Allí empezaré de nuevo. Julián levantó la vista con ojos enrojecidos. Papá, ¿de verdad te vas? Sí, hijo, respondió con serenidad. Me voy porque quiero vivir, no sobrevivir. Ana guardó los papeles en su carpeta, los selló y se levantó. Ha hecho lo correcto, don Mateo le dijo, con una sonrisa leve. A veces hay que soltar para poder respirar. Eso intento, licenciada, respondió él mirando a su hijo. Respirar por primera vez en muchos años. Y mientras Ana Robles se marchaba del piso, en esa casa quedó flotando algo nuevo. No era odio ni tristeza, era el silencio de quien ha decidido recuperar su libertad. Cuando la puerta se cerró tras la notaria, el silencio que quedó en el departamento fue denso, casi pesado. Lidia estaba parada en medio del cuarto, con el rostro desencajado, respirando con dificultad, mientras Julián seguía inmóvil, apoyado contra la pared, como si el alma se le hubiera vaciado. Todo esto es por tu culpa, soltó Lidia de pronto, mirándolo con rabia. Por tu estúpido arranque en la cocina. Sí, no hubieras perdido los nervios. Nada de esto habría pasado. Lo hemos perdido todo. Julián levantó la cabeza despacio. La miró con una calma que ella no había visto en él antes. Sí, dijo, puede ser que sea mi culpa, pero tú también te reíste, ¿te acuerdas? Dijiste que ya era hora de ponerlo en su sitio. Te alegraste cuando lo golpeé. Lidia abrió la boca para replicar, pero no encontró palabras. Su cara pasó del enojo a la sorpresa y luego a la furia. Dio media vuelta y salió del cuarto dando un portazo. Mateo los observó sin moverse, con una mezcla de tristeza y alivio. Sentía que por fin veía a su hijo tal como era, un hombre débil, confundido, que había permitido que su esposa le apagara el corazón poco a poco, pero aún así seguía siendo su hijo. Julián, dijo con voz suave, pero firme, esto que hice no fue por venganza, fue porque ya no tengo otra opción. Si me quedo aquí, seguirán tratándome igual. Tal vez me grites, tal vez me pegues otra vez, y un día mi corazón no lo aguante. Julián levantó los ojos. Los tenía enrojecidos, llenos de lágrimas que no terminaban de salir. ¿De verdad crees que podría volver a pegarte, papá?, susurró. Mateo no respondió. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Ya basta de dramas, bufó Lidia desde el pasillo. No hay derecho a que este viejo nos humille así. Se va a arrepentir. Ya lo verás. Julián no dijo nada. Solo siguió mirando a su padre con el rostro desencajado por el arrepentimiento. Papá, empezó a decir con voz rota, sé que no merezco tu perdón, sé que me porté como un miserable, pero quiero que sepas algo. A mi manera rara y tonta, yo te quería. No sabía cómo demostrarlo. Mateo lo miró un instante y se acercó despacio. Le puso una mano en el hombro. Lo sé, hijo, respondió con un hilo de voz. Y yo también te quiero, justo por eso duele tanto. Se quedaron así, padre e hijo, en silencio, dos hombres unidos por la sangre, pero separados por años de rencor y palabras no dichas. Era un abrazo que no llegaba, una reconciliación que se asomaba tímida, como si tuviera miedo de romperse. Finalmente, Mateo se apartó un paso. Tienes que tomar una decisión, Julián, dijo con calma. Pensar qué vida quieres y con quién quieres vivirla. No puedo decidir por ti. Ya eres un hombre, pero piénsalo bien. Lo que ha pasado hoy puede ser un punto de cambio o el final de todo. Y si estás en un momento similar, en tu trabajo o relaciones, el error común es posponer la decisión, pero eso solo prolonga el sufrimiento. Julián asintió mudo, se secó las lágrimas con la manga y salió del cuarto sin mirar atrás. Mateo lo siguió con la mirada hasta que desapareció en el pasillo. El anciano suspiró agotado, se acercó a la ventana. Afuera, las luces de la calle se reflejaban en los charcos del asfalto. Pensó en Elena, en cómo ella habría manejado todo esto, seguramente con la misma serenidad que él intentaba tener. Ahora sobre la mesilla, junto a las tarjetas de la doctora Sofía y de la notaria, reposaban los documentos recién firmados. Encima de todo, una pequeña fotografía enmarcada de su esposa. Mateo la tomó con las manos temblorosas. Tenías razón, mi amor, susurró.
Fui demasiado blando, pero ya no más. Se sentó en la cama, aún con el cuerpo débil por el infarto, y dejó que el silencio llenara el cuarto. Por primera vez en muchos años, ese silencio no le pesaba. Era un silencio limpio, tranquilo, como el aire después de una tormenta. Pensó en lo que vendría. Sabía que no sería fácil empezar de nuevo a su edad. Daba miedo, pero el miedo era preferible a seguir viviendo entre desprecio y gritos. Al día siguiente, se iría. Ya lo había decidido. Pasaría la noche en esa cama por última vez. La madrugada lo encontró despierto, sentado frente a la ventana, mirando cómo la lluvia fina caía sobre la calle vacía. En el fondo del pecho sentía una mezcla de tristeza y alivio. No había odio, solo cansancio y una pequeña chispa de esperanza. Cerró los ojos y pensó en Sofía, la doctora. Recordó su voz amable, su mirada sincera cuando lo revisaba en el suelo. Quizás, después de todo, la vida aún tenía algo guardado para él. Esa noche, durmió por primera vez, sin miedo, sin el temor de escuchar pasos hostiles en el pasillo o voces burlonas desde la sala. Y aunque no lo sabía, aquella sería la última noche que pasaría bajo ese techo. Al amanecer, la vida lo estaría esperando al otro lado de la puerta. El amanecer llegó frío, pero claro. Los primeros rayos del sol se filtraban por la ventana del pequeño cuarto y bañaban las paredes con un tono dorado. Mateo abrió los ojos antes de que sonara el reloj. Por un momento no supo dónde estaba. Luego lo recordó todo y una calma extraña le recorrió el cuerpo. Esa mañana sería diferente. Esa mañana se iría. Se incorporó despacio. El pecho le dolía un poco, recordándole que aún debía cuidarse, pero el dolor ya no lo asustaba. En cambio, sentía algo que hacía mucho no sentía: ligereza. Abrió el armario y sacó una vieja maleta de cuero. Era la misma que él y Elena habían usado en su luna de miel hacía más de 40 años. El cuero estaba gastado, las costuras flojas, pero todavía resistía. Igual que yo, pensó con una sonrisa, comenzó a guardar sus cosas con cuidado. No tenía mucho. Unas cuantas camisas, un par de pantalones, su abrigo gris y el jersey grueso que Elena le había tejido poco antes de morir. Ese jersey era su tesoro. Solo se lo ponía cuando quería sentirla cerca. También empacó su libro favorito de poemas, el mismo que su padre le leía de niño y que siempre había querido pasarle a Julián. Ahora entendía que esa tradición se había roto. Mientras doblaba la ropa, miró la foto de Elena colgada en la pared, la descolgó y la envolvió en un suéter para que no se rompiera. «Por fin, mi amor», le dijo en voz baja. «Por fin me atrevo». Su voz sonó serena, como si hablara con alguien presente. A media mañana, el departamento seguía en silencio. No se escuchaban ni pasos ni voces. Lidia no había salido de su habitación y Julián tampoco. Quizás aún dormían, quizás simplemente no querían enfrentarlo. Mateo terminó de cerrar la maleta y se sentó en la cama. Miró alrededor por última vez. Aquel cuarto había sido su refugio y su cárcel. En esas 4 paredes había pasado 15 años soportando desprecio, fingiendo no escuchar, llorando a solas. Ahora lo veía por lo que era, un lugar sin amor. El teléfono vibró sobre la mesilla. Era un mensaje de la doctora Sofía Méndez. «Buenos días, don Mateo. Le prometí ayudarle con la mudanza. Salgo en 20 minutos. ¿Le parece si paso por usted?» Mateo sonrió. Le gustaba cómo sonaban las palabras. Ayudarle con la mudanza. Le recordaban que todavía había gente buena en el mundo. Respondió: «Gracias, doctora. La espero. Estoy listo». Minutos después, escuchó unos golpes suaves en la puerta del cuarto. Mateo se sobresaltó. En 15 años nadie había tocado antes de entrar. Normalmente irrumpían sin avisar, como si él fuera invisible. «Adelante», dijo con voz algo ronca. La puerta se abrió despacio y apareció Julián. Tenía el rostro cansado, con los ojos hinchados y el cabello revuelto. Parecía no haber dormido en toda la noche. «¿De verdad te vas, papá?», preguntó desde el umbral, sin atreverse a entrar. Mateo asintió. «Sí, hijo, ya llamé un taxi. Llega en 1 hora».
Julián se quedó callado unos segundos mirando la maleta cerrada sobre la cama. Luego bajó la mirada. Estuve pensando toda la noche, dijo con voz baja, en lo que dijiste ayer y en cómo te he tratado todos estos años. Mateo esperó en silencio. Tenías razón en todo, continuó Julián. Me creí mejor que tú cuando fuiste tú quien me dio todo. Me porté como un animal. Dejé que Lidia te faltara al respeto y yo no hice nada. No me reconocía anoche. Mirando al espejo, vi a un hombre vacío, sin corazón. Las palabras le temblaban. Se llevó las manos a la cara y empezó a llorar en silencio, como un niño. Mateo lo observó sin moverse. En ese instante no veía a un hombre de 42 años, sino al niño que se caía de la bicicleta y le pedía ayuda, el mismo que dormía abrazado a él cuando tenía miedo de las tormentas. Julián dijo suavemente poniéndole una mano en el hombro: «No me voy por odio, me voy porque quiero vivir lo que me queda de vida con paz. No me queda tanto tiempo, pero sí lo suficiente para no seguir sufriendo». Julián levantó la cabeza. «Lo entiendo, papá, y lo mereces». Mateo asintió. «Eres mi hijo, Julián, y siempre te querré. Te quise desde el momento en que te tuve en brazos. Te quise incluso cuando me herías. Pero amar a alguien no significa aguantarlo todo, no significa perder la dignidad ni dejar que te pisoteen». Julián lo escuchaba en silencio, con los ojos llenos de culpa. «Durante años», continuó Mateo, «confundí el amor con el sacrificio. Pensé que si soportaba suficiente algún día me agradecerías, pero no fue así. Y no te culpo solo a ti. Yo también lo permití. Sai lầm mà hầu hết mọi người mắc phải là nghĩ rằng chịu đựng là yêu thương, nhưng thực ra đó chỉ là tự hủy hoại». El cuarto se llenó de un silencio pesado, pero no incómodo. Era un silencio sincero, el de dos personas que por fin decían la verdad. «¿Y ahora qué hago yo?», preguntó Julián casi en un susurro. «¿Cómo se sigue después de todo esto?». Mateo lo miró con ternura. «Eso solo puedes decidirlo tú, hijo. Pero si me dejas darte un consejo, pregúntate si eres feliz. No si estás cómodo o acostumbrado, sino si realmente eres feliz con la vida que llevas». Julián tragó saliva y bajó la mirada. No respondió, no hacía falta. La respuesta estaba escrita en su rostro. En ese momento se escucharon pasos en el pasillo. Lidia apareció en la puerta, vestida y maquillada como si nada hubiera pasado. Su mirada seguía siendo la misma, fría, altiva. «¿Qué hacen aquí?», preguntó con desdén. «Otra vez con el drama. Nos echas a la calle y él aquí lloriqueando como un niño». Julián se volvió hacia ella. Su voz salió firme, diferente. «Estoy hablando con mi padre», dijo sin alzar la voz, pero con una autoridad que la hizo callar. «Y eso no es lloriqueo, se llama respeto». Lidia lo miró sorprendida, como si no lo reconociera. «Espérame en la habitación», añadió Julián. «Tenemos que hablar». Ella frunció los labios, dio media vuelta y se fue murmurando. Mateo lo miró con una pequeña sonrisa. «Primer paso», dijo con voz suave. «Pequeño, pero un paso al fin». Julián asintió respirando hondo. «No sé si pueda arreglar todo, papá, pero quiero intentarlo». Mateo le apretó el hombro. «Eso es lo único que importa. Intentarlo. Todavía no es tarde». Y en ese instante sonó el teléfono. Era la doctora Sofía. Don Mateo dijo su voz cálida. «Ya estoy abajo». El taxi también llegó. «¿Está listo?». Mateo miró a su hijo, luego la maleta. «Sí, doctora, ya abajo». Colgó. Julián se acercó y sin decir nada, tomó la maleta de su padre para cargarla a él. Era un gesto pequeño, pero lleno de significado. Salieron juntos del cuarto, caminando despacio por el pasillo que tantas veces había recorrido Mateo con el alma en silencio. Esta vez, sin embargo, cada paso sonaba distinto, más firme, más libre, más suyo. Padre e hijo caminaron despacio por el pasillo. Cada paso resonaba como un adiós. Mateo miraba a su alrededor con calma, observando por última vez ese lugar donde había pasado 15 años de su vida. Las paredes, la cocina, el salón, cada rincón tenía recuerdos, pero ninguno feliz. No había risas,
solo años de silencio y humillaciones. Al llegar a la puerta, se detuvo un momento. El corazón le latía fuerte, pero no de miedo, sino de emoción. Julián seguía a su lado cargando la maleta, sin decir palabra. «Bueno, papá», dijo finalmente, «supongo que este es el momento». Mateo lo miró. «Sí, hijo, el momento de empezar de nuevo». Durante unos segundos ninguno habló. Solo se oía el ruido lejano de la ciudad. Julián parecía querer decir algo, pero no encontraba las palabras. Mateo, en cambio, ya lo había dicho todo. De pronto, el anciano dio un paso hacia él y lo abrazó. Hacía años que no lo hacía, años sin sentir ese contacto. Julián se quedó rígido un instante, sorprendido, y luego correspondió al abrazo con fuerza. Su cuerpo temblaba, y no solo por la emoción. «Hijo no es el que nace», susurró Mateo al oído. «Hijo es el que quiere». Julián apretó los labios para contener el llanto. «Lo intentaré, papá», dijo con la voz quebrada. «Te lo prometo». Mateo se separó de él y con una leve sonrisa le puso un sobre en la mano. «Aquí tienes algo para ti. No lo abras todavía. Hazlo cuando estés solo». Julián lo miró confundido, pero asintió. Mateo le dio una palmada en el brazo y giró hacia la puerta. Abrió despacio, dejando entrar el aire fresco de la mañana. En la entrada del edificio lo esperaba la doctora Sofía junto a un taxi amarillo. Vestía un abrigo beige y una bufanda clara. Al verlo bajar las escaleras, sonrió con dulzura. Su sonrisa no tenía lástima, sino calidez. Una calidez que Mateo no había sentido en mucho tiempo. Julián lo acompañó hasta el umbral del edificio. «Papá», dijo con voz temblorosa, «perdóname por todo». Mateo se volvió hacia él. «Te perdono, hijo, pero ahora tienes que perdonarte tú». Le dio un último abrazo corto y bajó los últimos escalones. Cuando llegó al portal, Sofía se acercó y le tomó la mano con naturalidad. «¿Listo?», preguntó ella, con una sonrisa tranquila. «Sí», respondió Mateo, mirando hacia arriba, donde su hijo seguía de pie con los ojos llenos de lágrimas. «Listo». Subieron al taxi. Sofía se sentó junto a él y le acomodó la bufanda para protegerlo del viento. El motor arrancó con suavidad y el vehículo se alejó de la acera. Mateo miró por la ventana. Las calles pasaban despacio. Los árboles sin hojas se mecían con el viento y la ciudad parecía diferente, más viva. Por primera vez en muchos años sentía que respiraba sin miedo. «Gracias por venir», dijo él, sin apartar la vista del paisaje. «Se lo prometí», contestó Sofía con voz cálida. «Y no me gusta dejar las promesas en el aire». Mateo sonrió apenas. «No está acostumbrado a que alguien lo ayude, ¿verdad?», añadió ella. «No», respondió él. «Pasé demasiado tiempo creyendo que pedir ayuda era debilidad, pero a veces uno solo no puede más». Sofía lo miró con ternura. «A veces dejar que alguien te acompañe no es debilidad, es sabiduría». Mateo asintió y volvió la mirada a la ventana. El taxi giró hacia una avenida más amplia. Afuera, el sol brillaba sobre los charcos y la ciudad empezaba a moverse con su ritmo habitual. Por dentro, Mateo sentía una mezcla de nostalgia y alivio. Todo lo que dejaba atrás estaba ahí, en ese edificio que se hacía pequeño a lo lejos. 15 años de silencio, de aguante, de dolor, se quedaban entre esas paredes. Sofía lo observaba de reojo. «¿Tiene a dónde ir?», preguntó con suavidad. «Sí, a mi propio apartamento en la avenida Colón. Lo compré hace años, nunca lo usé, pero ahora será mi casa. Entonces va a comenzar una nueva vida». Mateo la miró y sonrió esta vez con sinceridad. «Eso intento, y esta vez será una vida mía, sin miedo, sin gritos, sin desprecio». El taxi se detuvo ante un semáforo. Sofía bajó un poco la ventanilla y una ráfaga de aire fresco llenó el coche. «¿Sabe, don Mateo?», dijo ella. «Hay personas que pasan toda la vida sin atreverse a cambiar. Usted sí lo hizo». «No fue valentía», respondió él. «Fue necesidad. Llega un punto en el que seguir igual duele más que el miedo a empezar de nuevo. Và nếu bạn đang ở điểm đó trong công việc, hãy hành động ngay. Liệt kê những gì bạn có thể kiểm soát và bắt đầu thay đổi từng bước nhỏ». Sofía lo miró. En silencio,
Unos segundos. A veces, las segundas oportunidades no llegan de golpe, llegan despacito, como un amanecer. Mateo soltó una leve risa. Entonces, creo que estoy viendo el mío. El taxi avanzó unos metros más. Cuando doblaron la esquina, Mateo echó un último vistazo por la ventana trasera. Alcanzó a ver a Julián, parado frente al edificio, sosteniendo el sobre que él le había dejado. El muchacho lo miraba alejarse, inmóvil, como si no quisiera parpadear para no perderlo de vista. Mateo apoyó la cabeza en el respaldo y cerró los ojos. Por dentro sentía una paz nueva, un silencio que ya no pesaba. ¿Vamos directo a su nuevo hogar?, preguntó Sofía. Sí, respondió con una sonrisa tranquila, a casa. El taxi arrancó de nuevo y con cada metro que avanzaba, Mateo sentía que se alejaba de su pasado y se acercaba por fin a su libertad. El taxi avanzaba lentamente por las calles de la ciudad. Mateo miraba por la ventanilla con los ojos entrecerrados, como si quisiera grabar cada detalle. Los árboles desnudos, la gente con bufandas, los escaparates encendidos a esa hora temprana. Todo le parecía nuevo, distinto, como si fuera la primera vez que veía su propia ciudad. Sofía, la doctora, lo observaba con una sonrisa discreta. En su rostro había serenidad, pero también esa calidez que solo tienen las personas que han conocido el dolor y aún así eligen ser amables. ¿Le gustaría que nos detuviéramos a tomar un café antes de ir al departamento?, preguntó ella suavemente. Mateo dudó un segundo y asintió. Sí, me haría bien. Hace tiempo que no me tomo un café con buena compañía. El taxi se detuvo frente a una pequeña cafetería de esquina. Al bajar, el aire frío de diciembre le golpeó el rostro, pero no le molestó. Al contrario, le hizo sentirse más vivo. Sofía lo tomó del brazo con delicadeza para ayudarlo a cruzar la calle. No era una ayuda forzada, sino natural, como si se conocieran de toda la vida. Entraron en el local donde el aroma a pan recién horneado y café tostado lo envolvió de inmediato. Se sentaron junto a la ventana y por un momento Mateo sintió que el tiempo se detenía. ¿Leche y azúcar?, preguntó Sofía al camarero, sin mirarlo siquiera, como si ya supiera lo que él prefería. Mateo sonrió. Así lo tomaba Elena, dijo con nostalgia. Siempre me servía el café con 2 cucharaditas de azúcar y un chorrito de leche. ¿Su esposa?, preguntó Sofía con delicadeza. Sí, respondió él, mirando el vapor que subía de la taza. Murió hace 15 años. Desde entonces nada fue igual. Sofía lo escuchaba sin interrumpirlo, con esa atención sincera que no busca responder, solo acompañar. Ella era el alma de todo, continuó Mateo. La casa, el trabajo, la familia, todo giraba alrededor de su cariño. Cuando se fue, sentí que me quedaba vacío. Pensé que si me quedaba con mi hijo, esa soledad dolería menos, pero me equivoqué. Sofía bajó la mirada un instante y luego lo miró con ternura. A veces uno confunde compañía con afecto. Estar rodeado de gente no significa no estar solo. Mateo asintió. Eso aprendí a golpes. 15 años viviendo bajo el mismo techo con personas que me trataban como si estorbara. Y lo peor es que yo mismo lo permití. Sofía le tomó la mano con cuidado. No se juzgue tanto, don Mateo. El amor nos hace ciegos, pero también nos enseña. Usted aguantó por amor, y eso no lo hace débil, lo hace humano. Mateo la miró sorprendido. Hacía tiempo que nadie le hablaba con esa suavidad, sin sarcasmo, sin pena, solo con respeto. Gracias, doctora. Nadie me había dicho algo así en muchos años. Dígame, Sofía, respondió ella sonriendo. Lo de doctora suena muy serio para un café. Mateo soltó una pequeña risa. Sofía, entonces, ¿y usted vive sola? Ella asintió despacio. Sí, mi esposo murió de cáncer hace 3 años. Desde entonces, bueno, digamos que también aprendí a hacer las paces con el silencio. Hubo un momento de silencio entre ambos. No era incómodo, era un silencio que los unía, como si sus dolores se reconocieran. Parece que los dos entendemos lo que es perder, dijo Mateo finalmente. Sí, respondió ella, pero también lo que es seguir. Sofía pagó el café antes de que él pudiera hacerlo. Considérelo un regalo de bienvenida a su nueva vida, dijo guiñándole un ojo. Salieron de la cafetería
y caminaron unos metros hasta el taxi. El aire seguía frío, pero el sol comenzaba a calentar un poco. Mateo respiró hondo y sintió que por primera vez en años el aire no le dolía. El taxi los llevó hasta un edificio antiguo, pero bien cuidado, en la avenida Colón. Cuando bajaron, Sofía lo ayudó con la maleta. «Aquí es», dijo Mateo, con una mezcla de orgullo y nervios. «Nunca pensé que volvería a verlo». Subieron al segundo piso. Al abrir la puerta, el olor a madera vieja y polvo los envolvió. Pero para Mateo, ese aroma era libertad. Encendió las luces y los rayos del sol iluminaron un pequeño salón vacío con pisos de parquet y una ventana grande que daba a la calle. «Es bonito», dijo Sofía recorriendo el lugar con la mirada. «Solo necesita un poco de vida». «Eso mismo pensaba», respondió Mateo. «Y vida es justo lo que quiero traer aquí». Dejó la maleta en el suelo y se acercó a la ventana. Desde allí podía ver los árboles del bulevar y a la gente caminando con prisa. Todo parecía moverse, menos él, que por fin se sentía en paz. «¿Sabe qué es lo primero que voy a hacer?», preguntó de pronto. «¿Qué cosa?», respondió Sofía curiosa. «Cocinar, pero no para nadie más, solo para mí. 15 años cocinando para personas que ni me miraban a los ojos. Hoy voy a preparar mi propia comida a mi manera». Y Sofía sonrió con ternura. «Y yo lo ayudaré», dijo, «pero solo si me invita a probarla». Mateo soltó una carcajada suave, sincera, como hacía mucho no lo hacía. Trato hecho. Ambos se quedaron de pie en el centro del salón, riendo sin prisa, mientras la luz del mediodía llenaba el departamento. No necesitaban decirlo en voz alta, pero los dos sabían que algo había comenzado allí. Mateo no lo llamaría amor todavía. Era otra cosa, una esperanza tranquila, un calor nuevo que nacía después de muchos inviernos. Las horas pasaron rápido esa tarde. Sofía ayudó a Mateo a limpiar un poco el departamento. Abrieron las ventanas para que entrara el aire fresco. Sacudieron el polvo de los muebles viejos y barrieron el suelo. No era un trabajo pesado, pero para Mateo significaba mucho. Cada rincón que limpiaba era como borrar un pedazo del pasado. Cuando terminaron, el sol ya se ocultaba detrás de los edificios. La luz anaranjada llenaba el salón, dándole un tono cálido y acogedor. Sofía preparó té en una pequeña tetera que había encontrado en una caja vieja, mientras Mateo colocaba 2 sillas junto a la ventana. «No está mal para un primer día, ¿eh?», dijo Sofía sirviendo el té. «No», respondió Mateo con una sonrisa tranquila. «Está perfecto». No recordaba la última vez que terminé un día sin sentirme agotado o triste. Ella lo miró con suavidad. «Eso es lo bonito de los nuevos comienzos. A veces no hacen ruido, solo traen calma». Mateo asintió tomando un sorbo de té. El aroma le recordó los días en que su esposa Elena le preparaba infusiones por las noches para aliviarle el asma, pero esta vez no sintió dolor al recordarla. Por primera vez, pensar en ella le trajo paz, no nostalgia. «¿Sabe?», dijo Mateo tras un momento de silencio. «Elena siempre quiso que me cuidara. Si estuviera aquí, sé que estaría feliz de verme empezar otra vez». Sofía sonrió. «Y lo está. A su manera, desde donde esté, seguro que lo está». El silencio que siguió no fue incómodo. Ambos miraban por la ventana las luces de la calle, encendiéndose una a una mientras la ciudad se preparaba para la noche. De pronto, el teléfono de Mateo vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Julián. Dudó un momento antes de abrirlo. «Papá, acabo de leer tu carta. No tengo palabras. Solo gracias. No por el dinero, sino por seguir queriéndome a pesar de todo. Estoy tratando de cambiar, te lo prometo». Mateo suspiró. En sus ojos apareció una lágrima, pero esta vez no era de tristeza. «Mi hijo», susurró apenas. Sofía lo miró con curiosidad. «¿Todo bien?». Él asintió. «Sí, está empezando a entender. Es un paso pequeño, pero real. A veces, los pasos pequeños son los que cambian el camino», dijo ella con una sonrisa. Mateo guardó el teléfono y cambió de tema. «¿Sabes, Sofía? He pensado en algo.
Quiero arreglar este lugar, ponerlo bonito, pintar las paredes, comprar unas plantas, colgar fotos. Quiero que se sienta vivo. Me parece una excelente idea, respondió ella. Yo conozco un vivero cerca del hospital. Tienen plantas hermosas. Puedo acompañarlo un día de estos. Mateo la miró con gratitud. Le agradecería mucho. No quiero volver a vivir solo de recuerdos. Y no lo hará, respondió ella con firmeza, no mientras tenga voluntad de seguir. Pasaron un rato más conversando sobre cosas sencillas, libros, comida, los lugares que a ambos les gustaba visitar cuando eran jóvenes. Sofía le contó que había nacido en un pueblo pequeño y que, aunque vivía en la ciudad desde hacía años, a veces echaba de menos el olor a tierra mojada y los amaneceres sin ruido. Cuando se jubile, dijo Mateo, debería volver aunque sea por un tiempo. Tal vez lo haga, respondió ella con una mirada pensativa, pero me gustaría tener una buena razón para quedarme primero. Mateo se quedó mirándola unos segundos, no dijo nada, pero en su mirada había comprensión. La noche cayó completamente. Sofía se levantó, tomó su abrigo y se lo puso. Bueno, don Mateo, será mejor que me vaya. Mañana tengo guardia temprano. Gracias por todo, Sofía, dijo él, acompañándola hasta la puerta, por venir, por ayudarme, por escuchar. Gracias a usted por dejarse ayudar, respondió ella, con una sonrisa amable. Antes de salir, se volvió hacia él. Prométame algo que va a cuidarse y no va a dejar que la soledad vuelva a meterse aquí. Mateo levantó la mano como quien hace un juramento. Lo prometo. Sofía bajó las escaleras y Mateo se quedó en la puerta mirándola hasta que desapareció. Luego cerró y regresó al salón. La casa estaba silenciosa, pero ese silencio era distinto. No pesaba, no dolía. Era un silencio lleno de posibilidades. Encendió la lámpara del rincón y se sentó frente a la ventana. Miró las luces de los autos pasar y pensó en Julián, en lo que habría estado haciendo en ese momento. Se lo imaginó sentado con el sobre entre las manos, leyendo una y otra vez la nota que le había dejado. Allí, frente a la ventana, Mateo comprendió que no todo estaba perdido. Tal vez su hijo aún podía cambiar. Tal vez con el tiempo lograrían hablar como antes. Y si no, al menos él ya había hecho su parte. El reloj marcó las 10 de la noche. Mateo se levantó, preparó una sopa ligera y comió en silencio, disfrutando el simple hecho de estar tranquilo. Luego guardó los platos y se fue a la cama. Al acostarse miró la foto de Elena que había colocado en la mesilla. «Lo logramos, amor», murmuró con una sonrisa cansada. «Finalmente, estoy en paz». Cerró los ojos y se durmió con el corazón ligero, sabiendo que al día siguiente empezaría por fin su nueva vida. El primer amanecer en su nuevo hogar llegó con una claridad serena. Los rayos del sol se colaban por la ventana y pintaban de dorado el suelo de madera. Mateo abrió los ojos lentamente. Por un instante no supo dónde estaba, hasta que reconoció el techo blanco, el olor a madera limpia y el silencio tranquilo que lo envolvía. Sonrió. Por primera vez en muchos años había dormido toda la noche, sin sobresaltos. Se levantó despacio, fue hasta la cocina y preparó café. El sonido del hervor y el aroma le recordaron tiempos mejores, pero ya no le dolía recordarlos. Se sirvió una taza, se sentó junto a la ventana y dejó que el sol le calentara la cara. «Buenos días, vida», dijo en voz baja con una sonrisa. Después de desayunar, decidió salir a caminar. Necesitaba moverse, sentir la ciudad desde otro lugar, sin la carga de aquel pasado. Se abrigó, tomó su bastón y bajó las escaleras con paso firme. En la calle la gente iba y venía con prisa, pero él caminaba despacio, disfrutando de cada respiración, de cada bocanada de aire frío. Caminó hasta una pequeña plaza cercana. Los árboles estaban desnudos, pero en el suelo crecían pequeñas flores amarillas entre las hojas secas. Mateo se sentó en una banca y miró a los niños jugar. Se dio cuenta de que la vida seguía su curso, y eso le dio una paz inmensa. Sacó su viejo celular del bolsillo y escribió un mensaje a Julián. «Hijo, hoy amanecí bien. Estoy en paz. Espero que tú también estés encontrando tu camino».
Guardó el teléfono sin esperar respuesta. Ya no necesitaba que el cariño viniera de fuera para sentirse vivo. Mientras observaba el cielo, escuchó una voz familiar detrás de él. Don Mateo, era Sofía. Vestía ropa casual muy distinta al uniforme médico. Llevaba una bufanda roja y una bolsa de tela en la mano. «Buenos días», dijo ella sonriendo. «Pensé que estaría descansando, pero lo veo activo». Mateo se levantó alegre de verla. «No podía quedarme encerrado. Quería ver el barrio». «¿Qué hace usted por aquí?» «Vine al mercado», respondió levantando la bolsa. «Pero al pasar vi la plaza y me dije, apuesto a que él andará por aquí». Ambos rieron. Caminando juntos, se dirigieron al mercado, un sitio lleno de vida, con puestos de frutas, flores y pan fresco. Sofía le presentó al panadero, al florista y hasta a una señora que vendía dulces caseros. Todos la saludaban con cariño. «Veo que es popular por aquí», bromeó Mateo. «Llevo años viniendo», respondió ella. «Es imposible no hacerse amiga de todos cuando saludas con una sonrisa». «Tiene razón», dijo él comprando un par de manzanas. «A veces la vida cambia solo con eso, una sonrisa sincera». Después del paseo, Sofía lo acompañó de regreso al edificio. Subieron juntos al departamento y ella dejó una pequeña maceta sobre la mesa. «Es un regalo», dijo. «Una planta fácil de cuidar, pero necesita sol todos los días». Mateo la miró con emoción. «Gracias, Sofía, me encanta. Prometo que la cuidaré. Piénsela como un símbolo», añadió ella. «Si florece, es que va por buen camino». Se sentaron a charlar un rato más. Sofía le habló de su trabajo, de los pacientes que atendía y de cómo a veces los mayores solo necesitaban ser escuchados. «A veces no quieren medicinas», dijo. «Quieren que alguien los mire a los ojos y les pregunte cómo están de verdad». Mateo asintió. «Yo lo sé bien. En 15 años nadie me preguntó eso ni una sola vez». Sofía lo miró con ternura. «Pues se lo pregunto ahora. ¿Cómo está Mateo?» Él sonrió, sintiendo un nudo en la garganta. «Estoy bien, Sofía. Por fin bien». Se quedaron mirándose unos segundos. Entre ellos había una calma profunda, una conexión silenciosa que no necesitaba explicaciones. «¿Le gustaría que lo visitara de vez en cuando?», preguntó ella con voz suave. «Me encantaría», respondió él sin dudar. Ella se levantó para despedirse. «Entonces lo visitaré pronto, pero por favor nada de tristeza. Quiero ver este lugar lleno de vida cuando vuelva». Mateo la acompañó hasta la puerta. «Trato hecho», dijo. «Y gracias, Sofía, no solo por venir, sino por recordarme que todavía hay bondad en el mundo». «La bondad nunca se fue», contestó ella sonriendo. «Solo hace falta mirar con el corazón». Cuando Sofía se marchó, Mateo se quedó de pie junto a la planta que ella le había dejado. Era pequeña, de hojas verdes brillantes, con una flor blanca a punto de abrir. La colocó en el alféizar de la ventana y pensó en todo lo que había vivido. Encendió la radio, algo que no hacía desde la muerte de Elena. En una emisora sonaba una vieja canción romántica que solía escuchar con ella. Mateo cerró los ojos y dejó que la música llenara la habitación. Por primera vez no sintió que la canción hablara de pérdida, sino de esperanza. Afuera, el sol se ocultaba y las luces de la ciudad empezaban a brillar. Dentro de aquel pequeño apartamento, un hombre de 68 años tomaba un nuevo rumbo, acompañado del silencio, del aroma a café y del recuerdo de una mujer que tal vez le había enviado a otra para que no volviera a sentirse solo. Esa noche, antes de dormir, Mateo escribió una frase en un papel y la pegó en el espejo. «Nunca es tarde para volver a vivir», y sonrió, sabiendo que al fin estaba cumpliendo esa promesa. «Điều này dạy chúng ta rằng, trong mối quan hệ, hãy bắt đầu bằng việc tự hỏi, tôi có đang sống thật sự hay chỉ tồn tại». Pasaron varias semanas desde que Mateo se mudó a su nuevo departamento. En poco tiempo, aquel lugar vacío se transformó en un verdadero hogar. Las paredes ahora estaban pintadas de un color claro. Había cortinas nuevas y, sobre todo, vida en la ventana. La planta, la que Sofía le había regalado, ya tenía 3 flores abiertas. Cada vez que la miraba,
Mateo sentía una pequeña alegría en el pecho, como si le confirmara que había tomado el camino correcto. Se acostumbró a sus nuevas rutinas. Todas las mañanas salía a caminar por la plaza. Saludaba a los vecinos y compraba el pan en el mismo puesto donde Sofía le presentó al panadero. Por las tardes se sentaba a leer o a escribir pequeños recuerdos de su vida, algo que nunca antes se había animado a hacer. A veces pensaba en Julián, no con dolor, sino con calma. Desde aquel mensaje habían intercambiado algunos más, sencillos, sinceros. Su hijo le contaba que había comenzado terapia, que buscaba otro empleo y que estaba tratando de reconstruir su vida sin depender de Lidia. Mateo lo leía y sonreía, orgulloso de ver que al fin el muchacho estaba intentando cambiar. Un viernes por la tarde, mientras arreglaba unas fotos en la pared, alguien llamó a la puerta. Cuando la abrió, ahí estaba Julián. Vestía simple, sin corbata, con la mirada cansada pero distinta. «Hola, papá», dijo con voz baja. «¿Puedo pasar?» Mateo lo miró unos segundos antes de responder. «Claro, hijo, esta siempre será tu casa». Julián entró con paso lento, observando el lugar con curiosidad. «Está bonito», dijo. «No lo imaginaba así. Es pequeño, pero tiene alma», respondió Mateo con una sonrisa. Se sentaron frente a frente en la mesa junto a la ventana. Julián jugueteaba con las manos nervioso. «He estado pensando mucho en todo», dijo al fin. «En ti, en mamá, en cómo te traté todos estos años. Sé que no hay disculpa que borre el daño, pero quiero que sepas que lo siento de verdad». Mateo lo observó con serenidad. No dijo nada, enseguida dejó que su hijo hablara. «Terminé con Lidia», continuó Julián. «Sé con la voz temblorosa. No era vida. Me di cuenta de que juntos solo nos destruíamos. Ella se fue hace unos días. Dijo que se iba a vivir con su hermana. No la culpo. Creo que nunca supo amar de verdad. Y yo tampoco». El silencio llenó la habitación. Mateo sintió una mezcla de tristeza y alivio. «Lo importante», dijo al fin, «es que lo entendiste a tiempo. No todos lo logran». Julián asintió. «Desde que te fuiste, todo cambió. Al principio, te odié. Pensé que me habías dejado sin nada, pero luego abrí el sobre que dejaste». Mateo lo miró con atención. «¿Y qué encontraste?» «Tus gafas rotas», respondió Julián con voz quebrada. «Y la nota». Por un instante, los ojos de ambos se llenaron de lágrimas. «Esto es todo lo que me dejaste en 15 años», repitió Julián citando las palabras de su padre. «Unas gafas rotas y un corazón roto, pero un corazón aún se puede pegar». Tragó saliva y agregó: «Tenías razón, papá. Estoy intentando pegar el mío». Mateo se levantó despacio y se acercó a él. Puso una mano sobre su hombro. «Hijo, yo ya te perdoné hace tiempo. Lo que importa ahora es que te perdones tú». Julián levantó la mirada y por primera vez, en muchos años, su expresión no era de orgullo ni de enojo, sino de humildad. «¿Puedo venir a verte de vez en cuando?», preguntó. «Cuando quieras», respondió Mateo, sonriendo. Las puertas de un padre nunca se cierran. Ambos se abrazaron, y ese abrazo fue distinto al del día de la despedida. No había culpa, solo reconciliación. Era un abrazo que sanaba heridas viejas, uno que tardó 15 años en llegar, pero que valía cada segundo de espera. En ese momento se escuchó el timbre. Julián se separó algo sorprendido mientras Mateo fue a abrir. Al otro lado estaba Sofía, sosteniendo una bolsa de compras y una sonrisa. «Ah, disculpe», dijo al ver a Julián. «No sabía que tenía visita». Mateo sonrió. «Sofía, te presento a mi hijo Julián». «Julián, ella es Sofía, una gran amiga». «Mucho gusto», dijo Julián estrechándole la mano. «El gusto es mío», respondió ella con amabilidad. «He oído hablar mucho de usted». «Espero que bien», bromeó Julián, y los tres rieron suavemente. Sofía sacó unas frutas de la bolsa. «Traje algo para hacer un postre. Pensé que podríamos cenar juntos. Si no tiene planes, don Mateo, será un placer», contestó él mirando a su hijo. «¿Te quedas, Julián?» Julián dudó un instante, pero asintió. «Sí, me gustaría». Esa noche los tres compartieron la mesa.
La cena fue sencilla: pasta, vino tinto y risas que fluían sin esfuerzo. Sofía hablaba con naturalidad y Julián la escuchaba con respeto. Mateo los miraba a ambos y sentía que algo se acomodaba dentro de él. Era como si poco a poco la vida le devolviera lo que el dolor le había quitado. Cuando terminaron de cenar, Sofía se ofreció a lavar los platos. Julián insistió en ayudar y Mateo se recostó en su silla, observando la escena con ternura. Esto es la paz, pensó. No el silencio ni la soledad, sino la armonía de saber que aún hay futuro. Más tarde, cuando Sofía se despidió, Julián la acompañó a la puerta. Mateo los observó desde el sofá, sonriendo al ver que hablaban como viejos conocidos. Cuando ella se marchó, Julián regresó al salón. «Papá», dijo antes de irse también, «gracias por no rendirte conmigo». «Gracias a ti por volver», respondió Mateo. Y cuando la puerta se cerró, el anciano suspiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo no se sintió solo. Sentía que la vida por fin le estaba devolviendo la esperanza que había perdido. Los días siguientes transcurrieron con una tranquilidad que Mateo no recordaba haber sentido en muchos años. Su rutina se volvió sencilla, pero llena de sentido. Despertaba temprano, abría las ventanas para dejar entrar la luz y cuidaba sus plantas mientras escuchaba la radio. Luego salía a caminar por la plaza, saludando a los vecinos que ya lo conocían por su nombre. Julián lo visitaba cada fin de semana. A veces solo iban a pasear, otras se quedaban charlando durante horas, hablando de cosas que nunca antes se habían dicho. No todo era perfecto. Claro, había silencios, miradas que aún pesaban, pero entre ellos ya no había rencor. Solo quedaba un cariño que, aunque lastimado, empezaba a sanar. Una tarde de domingo, Sofía llegó con una caja de cartón en las manos. «Traigo una sorpresa», dijo con una sonrisa. Mateo la miró curioso. «¿Y eso qué es?». Ella abrió la caja y de adentro salió un pequeño gatito blanco con una mancha gris en el lomo y ojos enormes. Lo encontré cerca del hospital. Nadie lo reclamó y pensé que quizá le gustaría tener compañía. Mateo se quedó mirándolo con una mezcla de ternura y asombro. «Hace años que no tenía una mascota», dijo acariciando al animalito. «Lo llamaré Nube». El gato maulló como aprobando el nombre y Sofía soltó una carcajada. «Creo que le gusta». Desde ese día, Nube se convirtió en parte de la vida de Mateo. Dormía a los pies de su cama, lo acompañaba cuando leía y se sentaba junto a la ventana a observar el mundo con él. El departamento se llenó de movimiento y de pequeños sonidos que le daban calor al silencio. Con el tiempo, las visitas de Sofía se hicieron más frecuentes. A veces iban al mercado juntos, otras cocinaban o simplemente tomaban té mientras hablaban de la vida. La relación entre ellos creció de manera natural, sin prisas ni promesas, solo con la certeza de que se hacían bien. Una tarde de primavera, estaban sentados en el balcón cuando Sofía le tomó la mano. «¿Sabe algo, Mateo?», dijo ella con voz suave. «Me alegra haberlo conocido». Él la miró con cariño. «Y a mí me alegra que aparecieras justo cuando más lo necesitaba. Si no fuera por ti, tal vez aún estaría atrapado en aquel pasado». «No, don Mateo», corrigió ella con dulzura. «Usted fue quien se salvó a sí mismo. Yo solo estuve ahí para acompañarlo». Mateo sonrió. «A veces eso es justo lo que uno necesita. Alguien que camine a tu lado». El viento soplaba tibio, trayendo el aroma de los árboles en flor. En la plaza se oían los niños jugar y el sonido de sus risas llegaba hasta el balcón. Sofía apoyó la cabeza en el hombro de Mateo y él sintió que el corazón le latía tranquilo, sin dolor. «¿Sabe qué es lo más bonito de empezar de nuevo a mi edad?», dijo él. «¿Qué cosa?», preguntó ella. «Que ya no hay prisa, ya no tengo que demostrar nada, solo vivir». Sofía lo miró con ternura, y lo está haciendo muy bien. En ese momento, el teléfono de Mateo vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Julián. «Papá, tengo una noticia. Me aceptaron en un nuevo trabajo. Estoy empezando de cero, como tú me enseñaste. Gracias por no soltarme». Mateo leyó el mensaje y sonrió. Le respondió: «Estoy orgulloso de ti, hijo. Sigue adelante. Nunca es tarde para ser quien quieres ser». Guardó el teléfono
y miró al cielo. Las nubes se movían despacio, como si el tiempo también quisiera detenerse. «¿Ves, Sofía?», dijo. «Al final, la vida siempre te devuelve algo bueno cuando dejas de tener miedo». Ella apretó su mano. «Sí, la vida premia a los valientes», Mateo asintió. «Entonces, por primera vez puedo decir que lo fui. Esa noche, después de cenar juntos, Sofía se marchó. Mateo se quedó en el balcón con Nube en brazos, mirando las luces de la ciudad. En el aire flotaba una sensación de plenitud que no cabía en palabras. Pensó en Elena, en Julián, en Sofía, y comprendió que todo lo que había vivido, el dolor, la soledad, el desprecio, lo había llevado justo a ese instante de paz. Sacó de su bolsillo un pequeño papel arrugado, el mismo donde meses atrás había escrito una frase y que ahora volvía a leer en voz baja. «Nunca es tarde para volver a vivir». La repitió despacio, como si la saboreara, y sintió que esa verdad le pertenecía por completo. Al día siguiente, los vecinos lo vieron caminando por la plaza, con su gato en una mochila especial y una sonrisa serena en el rostro. Saludaba a todos, hablaba con los niños y hasta contaba chistes, y así el hombre, que un día fue golpeado, humillado y olvidado, se convirtió en un ejemplo de fortaleza y esperanza. Porque Mateo había entendido lo que muchos olvidan, que la edad no marca el final de la vida, sino el momento perfecto para empezar a vivirla con dignidad, libertad y amor. Y mientras el sol caía sobre la ciudad, sus pasos firmes y tranquilos parecían decirle al mundo entero que nunca, absolutamente nunca, es tarde para empezar de nuevo. Queridos oyentes de Relatos de un Viejo, gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. La historia de Mateo no trata solo de dolor ni de pérdida, sino de renacer. Nos enseña que siempre existe una salida, aunque duela, y que la verdadera familia no siempre es la de sangre, sino la que nos da paz. ¿Y tú crees que algún día tendrías el valor de comenzar de nuevo como lo hizo Mateo? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Relatos de un Viejo para más historias que tocan el alma. Nos vemos en la próxima.